Bueno, y continuamos entonces. Decía yo, tenemos que esperar que las deformaciones del concreto no vayan a ser muy extremas para que nuestro elemento no empiece a trabajar por Bluetooth de manera inalámbrica. Pero para todo lo demás, tenemos que tener cuidado de nunca alcanzar los esfuerzos máximos del concreto, 0.85, es decir, el 85% de la fuerza de compresión. Y vamos a trabajar con nuestros factores de 0.85 para concreto normal y 0.80 para concreto de alta resistencia. Esta es la distribución del acero de refuerzo y donde vamos a encontrar aproximadamente el eje neutro en una trave de sección balanceada. Lo que podemos observar inmediatamente en el dibujo es que el acero de refuerzo se encuentra únicamente en la parte inferior de la trave. Esto significa que no tenemos acero en la parte superior. También podemos observar que el centroide, o el eje neutro, está ligeramente desplazado hacia arriba. Esto significa que el acero está recibiendo, está absorbiendo una buena parte del esfuerzo de esta trave. Y también vamos a poder observar más o menos la deformación unitaria y la forma en que esta deformación se puede ver. En la práctica, nosotros vamos a realizar los esfuerzos de manera equivalente a un rectángulo, porque es mucho más fácil que tratar de dirimir la forma real, que es semiparabólica, de los esfuerzos reales. Básicamente podremos usar una integral doble o podemos usar una base por debajo. Para nuestros efectos no es necesario, en el 99% de los casos, encontrar el diagrama de esfuerzo real. No tiene caso y por tanto no lo aplicamos. Nos concentramos en el diagrama de esfuerzo equivalente porque va a tener un área que es igual en la práctica, pero es mucho más sencillo de calcular. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el área de acero de nuestra sección balanceada, porque al momento de realizar el cálculo tenemos que restar el área de acero del área de concreto. ¿Por qué? Los esfuerzos del acero y del concreto no son iguales. Si revisamos entonces una sección sobre reforzada, básicamente lo que vamos a notar nosotros es que el eje neutro, el elemento estructural, se desplaza hacia las fibras a tensión. En este caso, el concreto alcanza su partida antes del acero de refuerzo. Y los agrietamientos se dan en la zona de compresión, dando poco tiempo de aviso. ¿Cuál es la zona de compresión del concreto? La parte de arriba. Y generalmente la vamos a tener oculta. ¿Por qué está oculta? Porque hay piso. No nos da tiempo, nos da poco tiempo de aviso, no lo podemos ver, si acaso lo podemos escuchar. Y para cuando lo escuchamos es porque la grieta ya descendió hacia las fibras de acero y vamos a alcanzar la fatiga del acero de manera súbita. La falla también es súbita. Y la sección sobre reforzada, en lugar de tener
el acero en la parte de abajo, tiene el acero en la parte de arriba. Por eso es sobre reforzado. Esta sección también está prohibida. Oh. Son fallas súbitas. No queremos fallas súbitas. Queremos que si algo falla, nos avise. Si no puedo utilizar la sección balanceada y no puedo utilizar la sección sobre reforzada, ¿qué sección puedo utilizar? La sección subreforzada. ¿Qué diferencia tiene? Primero que nada, el eje neutro ahora se está desplazando hacia las fibras extremas a compresión. Y ahora es el acero de refuerzo el que alcanza su fatiga límite antes que el concreto. Y en este caso, la fatiga se logra apreciar porque el elemento se pandea. Y si podemos ver el pandeo, entonces nos podemos dar cuenta que hay algo mal. Y si nos podemos dar cuenta que hay algo mal, podemos salir de ahí corriendo antes de que algo realmente falle. Igual tú vas a notar el pandeo. No va a ser inmediato, no vas a tener una falla súbita, pero vas a notar el pandeo. Y lo que nos importa es ese aviso. Si tarda 20 años, mejor. Pero incluso si tarda nada más un día, alcanzas a ver. En un edificio, un día es la diferencia entre hacer la evacuación completa, hacer la inspección y poder hacer labores de corrección antes de que vayamos a perder el edificio. La fatiga en este caso es dúctil. Y a nosotros nos interesa que la fatiga sea dúctil. Ya no podemos recuperar el acero. Ya pasamos la parte elástica. Estamos ahora en la parte plástica. Pero todavía es lo bastante resistente como para no ceder de inmediato. Eventualmente va a ceder, pero no de inmediato. En este caso, para poder forzar nuestra falla, tenemos que reducir, tenemos que limitar el acero en la parte de tensión al 75% de la sección balanceada. Quédense con este número. Este 75% es sumamente importante. Esta es la sección que recomiendan todos los reglamentos. ¿Dónde va a ir el otro 25% de acero? En la parte superior. El refuerzo sigue estando en la parte inferior, pero tenemos también material en la parte superior que nos va a colaborar para mejorar la resistencia de nuestro elemento. Y esto es sumamente importante. Esta sección está recomendada por todos los reglamentos. Todos. No hay ningún reglamento, al menos que yo conozca, que no utilice la sección subreforzada o su variante, la sección doblemente armada. ¿Qué diferencia tendrá la subreforzada de la doblemente armada? En caso de que tengamos flexiones elevadas a un elemento, la sección subreforzada puede ser insuficiente. Pero en ese caso, si los esfuerzos son de una magnitud tal que la compresión supera la resistencia del concreto y por razón de espacio o por razón de arquitectura
no nos es posible modificar la sección transversal, es decir, necesitamos un elemento que sea lo más esbelto posible, usamos un refuerzo en la zona de compresión para incrementar la capacidad de nuestra viga. La sección doblemente armada, por tanto, va a tener más acero que la sección subreforzada, pero también se va a comportar de manera dúctil. Aquí ya necesitamos hacer cierto análisis, ciertos criterios de diseño en el que, a pesar de incrementar el armado de las vigas, mantengamos los criterios de ductilidad requeridos. En la mayor parte de nuestras construcciones, en especial residenciales y comerciales, no necesitamos una sección doblemente armada. La pudiéramos requerir en edificios muy altos y en naves que tengan claros muy elevados. Algunas otras estructuras donde se puede utilizar, realmente todas son especiales, un estadio se me ocurre. Son casos muy contados y que en la práctica la mayor parte de nosotros jamás se va a encontrar. Yo en mi vida he construido un estadio. Claro, dedicarme a carreteras también va a ser muy difícil que me contraten para un estadio. Pero bueno, eso es otra cosa. Uno de todos modos termina construyendo y no, jamás me han contratado para un estadio. Vamos a trabajar entonces con la sección subreforzada y vamos a utilizar estos criterios de diseño. Primero, todos los grupos de varillas van a ser paralelos. Todos deben ser simétricos. Todos deben ser armados en paquetes. Y todos deben actuar como una unidad. Y para asegurarnos de eso, cada paquete debe tener un máximo de 4 varillas. No hay límite de paquetes. Miren, ahí ya se lo paquete. Todos nuestros elementos van a estar confinados con anillos o con estribos laterales. Anillo y estribo en la práctica es exactamente lo mismo, aunque tendemos a decir que el estribo es está construido de forma rectangular y el anillo de forma romboidal. ¿Y qué es un rombo? Sino un rectángulo rotado 45 grados. Es lo mismo. Si tenemos múltiples paquetes de varillas, y cada uno de esos paquetes de varillas lo podemos hacer que trabaje en los vértices de un cuadrado, vamos a confinar ese paquete con su propio estribo. Vamos a colocar un refuerzo adicional por contracción de temperatura en la parte superior de la trave. Muchas veces, para muchos elementos comunes y corrientes, nos basta con poner una malla electrosoldada, porque eso nos proporciona prácticamente la misma resistencia y la misma área de acero. Pero en algunas traves podemos utilizar nuestras propias varillas. Adelante. Aquí cuando se refiere usted a paquetes de varillas, ejemplo, estamos hablando de que son 4 o 5 varillas, un ejemplo, ¿no? ¿Es eso? Vamos a suponer que tú tienes un paquete de varilla del 6 y uno del 8 en cada extremo de tu trave. Cada uno de ellos es un paquete, porque está compuesto por 2 varillas. Puedes tener un paquete hecho de una varilla del 8 y 2 varillas del 6. O puedes tener un paquete de una varilla del 10, 2 varillas del 6 y una varilla del 3, para cumplir un área de acero. Eso es un paquete. Ok, entonces cada paquete son 2 varillas. Cada paquete tiene las varillas que sean necesarias, siempre y cuando no exceda 4. Vale. Si excede de 4, entonces tienes que replantearte el tamaño de tu varilla. Ok, va. Vamos a trabajar de todos modos, vamos a hacer ejemplitos con eso. Bueno.
Vamos a hacer nosotros también un factor de reducción del 0.90 a nuestra carga axial. Factor de reducción de resistencia para flexión sin carga axial. Un sigma de 0.9. Para asegurarnos que los errores que vamos a introducir no nos afecten demasiado. Y el porcentaje de esfuerzo ρ, no es una P, es una ρ minúscula, nunca va a exceder el 0.75 del porcentaje equivalente de la sección balanceada. Por eso necesitábamos estudiar la sección balanceada, porque de aquí vamos a sacar ese porcentaje. Básicamente, estamos construyendo un elemento estructural. Todo elemento estructural va a estar sujeto a una flexión. Y como tenemos una flexión, tenemos que colocar al menos una cantidad de acero en la parte inferior y en la parte superior de nuestra trave. Esta cantidad del acero de refuerzo va a estar en función del refuerzo total por tensión por momento. Básicamente, la cantidad de carga que le pongamos a nuestra viga, a nuestra trave, a nuestra bala, al elemento horizontal que sea, nos va a afectar la cantidad de acero de refuerzo que necesitamos. Generalmente vamos a pensar en elementos simplemente apoyados. Primero que nada porque es más fácil. En este caso, vamos a someterlo a momentos que van a ser positivos. Y en este caso, lo calculamos como la tercera parte del acero. ¿Qué pasa si tenemos una trave continua? Que son muy comunes. Cuando tienes un pórtico con columnas apoyadas, que están apoyando vigas continuas, son elementos continuos. En ese caso vamos a suponer que el acero es la cuarta parte. Cuando tenemos momentos negativos, por lo general vamos a emplear la tercera parte del acero de refuerzo en la cara superior. Spoiler, raramente se van a encontrar ustedes con momentos negativos. La mayor parte de las veces nuestros esfuerzos vienen hacia abajo y por tanto nuestros momentos son positivos. ¿En qué contadas circunstancias tendremos un momento negativo? La verdad es que no se me ocurre mucho. Un momento negativo. Si acaso, así, a ojo de buen cubero, contengamos un vehículo muy pesado en un estacionamiento, con una viga continua. Pero tendría que quedarse estático ahí y no moverse jamás. Y aún así, muy probablemente podamos contarlo como un momento positivo, en el que está apoyado, y los otros momentos les tendríamos que poner de todos modos un alivio, una separación, y no contaría. Entonces, es muy contado un momento negativo. No se me ocurren muchos. Vamos a checar entonces unas especificaciones de diseño. Esta tabla la recopila uno, la trae en la cartera, cosas así. Porque son especificaciones básicas de diseño. Nuestro acero de refuerzo, en general utilizamos acero A36, 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Utilizamos nuestra sección de concreto, de compresión a 200, 250 y 300. Ponemos nuestro factor beta 1, 0.85. De hecho, aquí deberíamos tener el de 300 beta de 0.80, pero se me pasó, ahí lo corrigen. Luego tenemos una sección de momento, 2471, 1976, 1647. Y el porcentaje de la sección balanceada,
.24, .0255, .0301, de hecho el de arriba también es .0204. Por tanto, el porcentaje de la sección balanceada máxima debe ser 0.0153, 0.0191 y 0.0226 respectivamente. Y tenemos un R max de 46, 58 y 69 y fracción. Estas constantes de diseño por fricción las vamos a utilizar en los ejemplos que vamos a hacer a continuación. No es necesario que ahorita los apunten, todos los van a tener en la presentación. Y en la otra yo tengo todos los datos. Así que vámonos a lo que nos truje y vamos a hacer un ejemplo de revisión. Es un ejemplo sencillo. Me gusta la simpleza. Vamos a revisar una trave simplemente apoyada, hecha de concreto. Vamos a tener un refuerzo de acero, evidentemente, y vamos a hacer que nuestra trave tenga una resistencia de concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, concreto normalito, proporción 3:2:1, y acero de 4200, A36 común del rojo. Vamos a hacer que la carga muerta represente el 80% de la carga viva. ¿Por qué? Porque queremos ver cómo se comporta. Luego podemos calcular el cambio, no tendríamos ningún inconveniente. Resulta que esto lo calculó un arqui, y el arqui nos dijo la sección transversal va a ser de 50 centímetros de alto y 25 de ancho. ¿Por qué? Porque así lo dijo el arqui. Ok, vamos a revisar si es cierto que el arqui lo calculó bien. Y resulta que en la cara superior tenemos dos paquetes de varillas. Una es una varilla del 5, otra es una varilla del 4. Y en la cara inferior también hay dos paquetes de varillas. Una varilla del 6 y una varilla del 5. Por tanto, tenemos dos varillas del 6, 4 varillas del 5. No es cierto. No. ¿Sí? No, son 6 varillas del 5. 6 varillas del 5 y 2 varillas del 4. 2 varillas del 6, 6 varillas del 5 y 2 varillas del 4 en total, a lo largo de todo el largo y ancho de nuestro elemento. Sí, es que en la parte de abajo tengo 2 varillas del 6 y 4 varillas del 5. Y en la parte de arriba tengo una varilla del 5 y una del 4. ¿Puede repetir lo que dijo, profe? Sí, otra vez. La cantidad de varillas son 2 varillas del 6, 3 varillas del 5, 6 varillas del 5 y 2 varillas del 4 en total en nuestro elemento. Formados porque abajo hay 2 varillas del 6 y 4 varillas del 5. Y arriba hay 2 varillas del 5 y 2 varillas del 4. Vamos a determinar tanto el momento resistente factorizado como el momento de servicio. El momento de servicio, recuerden, es el número que le vamos a dar a nuestro cliente para que sepa cuál es la cantidad de carga que va a soportar el elemento en condiciones normales. Y el momento resistente va a ser aquel que nosotros calculamos va a resistir el elemento antes de fallar. El momento resistente factorizado debe ser mucho mayor que el momento de servicio. Porque no queremos que nos falle. Este es el procedimiento de cálculo. Vamos
Vamos ¿Y a qué se ver. le puede regresar tantito? Un segundo, nada más un segundo. Entonces, vamos Gracias. a empezar realizando el porcentaje de acero de nuestra viga. ¿Cómo calculamos esta pequeña cuestión? Primero que nada, necesitamos calcular el área general de nuestra trave, calcular el área de acero y restar del área general el área de acero y vamos a obtener el área del concreto. Importantísimo saber todas estas cuestiones. Ahora sí, vamos para allá. Sabemos que la tensión va a estar en la cara inferior, porque es una sección subreforzada. Y calculamos el área de acero. Tenemos abajo dos paquetes de varillas, están formadas por dos del 5 y una del 6, lo que significa que vamos a tener el área transversal de esas varillas. Las dos varillas del 5 suman 3,98, la varilla del 6 2,87 centímetros cuadrados. Multiplicado por 2 tenemos 13,70 centímetros cuadrados. Sabemos que el acero debe ser menor que el porcentaje máximo permitido. Y vamos a ver cuál es el peralte efectivo de nuestra trave. Básicamente es la altura menos la raíz cúbica de la altura. Si hacen ustedes ese pequeño cálculo, nos sale que el peralte efectivo son 46 centímetros. 50. Ajá. Y a partir de ahí, nosotros vamos a calcular el porcentaje de acero. ¿Por qué del área efectiva? Porque vamos a tener una pequeña cantidad de concreto que no va a estar trabajando porque está protegiendo al acero. Básicamente, entonces sabemos que el área de acero es de 13,70 y multiplicamos la base por el peralte efectivo. Oiga, Inge, por 46 y eso nos da 0,0119. Inge. La anterior, el porcentaje máximo era 0,0153. Por tanto, estamos dentro de la norma. Ahora sí, dime. Aquí por ejemplo dicen que dos varillas de número 5, pero aquí tenemos que multiplicar, según yo, el área de la varilla por las dos varillas, ¿no? ¿Es correcto? A ver, repítemelo otra vez. Por ejemplo, tenemos que son dos varillas de número 5. Haciendo la operación, tenemos uno que está multiplicando, obviamente vamos a multiplicar, pero serían 5, o sea, es el área de la varilla por el número de varillas que vamos a ocupar, ¿es correcto? Estamos calculando nada más la cara inferior. No estamos calculando ahorita toda el área de acero. Bueno, pero sí es digamos, el área, ¿no? O el diámetro de la varilla, ¿no? No, no es el diámetro. No es el diámetro, es el área de la varilla. De hecho, lo tenemos en la presentación pasada, se me olvidó poner esa tabla en esta, pero salieron de los valores que ya teníamos. Tenemos el área transversal de la varilla. Profe, ¿en el 46 no iría un 50? ¿El 46? No. Les dije, no tiene ningún caso tomar en cuenta tantos decimales. El 5, el peralte, la trave mide 50 por 25. Entonces, ¿no, profe? Donde le digo que el 46 no iría el 50. Estoy diciendo base por peralte. No, es el ancho, pues, voy a decir el ancho. Pero bueno, entonces, aproximadamente nosotros estamos trabajando con estas figuras.
El peralte efectivo es diferente, repito, al peralte total. No estamos tomando los 50 centímetros, nada más estamos tomando 46, porque la fórmula, la investigación así nos lo marca. Estamos tomando las fibras que están trabajando a compresión. Y resulta ser que esos son 46.31, pero en la práctica lo dejamos en 46. Lo redondeamos al centímetro más cercano. Inge, ¿cómo sacó Pmax? El Pmax estaba en la tabla. Ya está. Ya lo tenemos directo, es una constante, pues ya no nos preocupamos por eso. Hacemos el resto de los cálculos y tenemos nada más que revisar si el área es igual, es menor, y en este caso sabemos que si el porcentaje es menor, la sección es reforzada, y entonces podemos continuar. ¿Qué hubiera pasado si nos sale un porcentaje de acero de 0.0517? No tiene caso continuar porque esa sección se va a romper. Tiene que ser menor. Y como en este caso está funcionando razonablemente bien, no está tan cerca, no está cerca de los límites, tenemos todavía un amplio margen de maniobra, entonces continuamos con el proceso de regresión. Y vamos a calcular el peralte del bloque equivalente de esfuerzos. Era aquella fuerza real que estamos viendo en el gráfico, que tenía forma rectangular en vez de forma de paraboloide. Vamos a elegir el bloque rectangular porque es más fácil. Nada más. No tiene ningún caso ahorita para un problema de revisión complicarnos la vida con el bloque real de esfuerzos. Así que simplemente suponemos el área de acero por el m. Ese m estaba en la tabla, 2471, y lo divido entre el ancho de mi trave, equivalente a 13.7 por 24.71 entre 25, lo cual me da 13.54. Este valor lo vamos a seguir utilizando. Con este bloque de esfuerzos equivalente, ahora puedo determinar el momento resistente factorizado que soporta nuestra trave. Y es básicamente la capacidad máxima que va a soportar esta trave antes de fracturarse. Lo representamos como MU, el momento último, y tenemos un sigma, que ya habíamos dicho que era 0.9, por nuestra área de acero, por el esfuerzo de fluencia del acero, 200, multiplicando al peralte efectivo, en 46 que calculamos, menos el bloque equivalente de esfuerzos, que acabamos de calcular, nuestro 1354, entre 2. Resultado, si nos atenemos a la fórmula exacta, nos saldría 20.316 kilogramos por metro. Pero recuerden que nuestro peralte efectivo no es real, no está completo, no tiene caso, ya introdujimos un error, entonces me quedo con 20.3 toneladas metro. No tiene caso quedarnos con los 16 kilogramos. Eso es el problema de la falsa precisión. Nos quedamos con la cifra de 20.3 toneladas metro y ahora vamos a calcular el momento de servicio que logra soportar nuestra trave. Habíamos dicho que va a ser el 80% de la carga viva es igual a la carga muerta.
Entonces usamos la clásica ecuación de 1.4 cargas muertas más 1.7 la carga viva sobre la carga muerta más la carga viva. Y como nosotros estamos haciendo un cambio, estamos definiendo la carga muerta en función de la carga viva, entonces decimos que es 1.4 veces el 0.8 de la carga viva más 1.7 la carga viva sobre 0.8 veces la carga viva más la carga viva. Todo ese chorizo se transmite en 2.82 entre 1.8 equivalente a 1.57. Y entonces es trivial calcular el momento de servicio. Tomo el momento último, lo divido entre el momento de servicio y tengo 20.316 entre 1.57, 12.940 o 12.9 toneladas de agua. Si quiero verme todavía más seguro, le digo a mi cliente, tu viga está calculada para 12 toneladas. Y me olvido de los 900 kilos extra. ¿Sí? Porque eso le está agregando un margen de seguridad. Profe, ¿qué valor le dio a la carga muerta y carga viva? No te escuché. ¿Qué valores le dio a la WM, WV y WN? Sí, chéquenla bien las ecuaciones. Todo lo que dije ya lo había mencionado en las tablas o en los elementos de diseño. Y la sustitución es fácil, porque literal, les dije, la carga muerta es el 80% de la carga viva. Solo estoy sustituyendo. Entonces, si el Arqui me había dicho que calculó la viga para soportar 10 toneladas y resulta que soporta 12, casi las 13, ¿está bien calculado o no? Sí, está bien calculado. Está dando más resistencia de la que necesita. Quizá pudiéramos modificar alguna cosa para que esté un poquito menos en concreto o en acero, pero no tiene caso. Está bastante bien. Si necesitáramos, en este caso, volver a hacer el cálculo para cambiar de sección, ya no estamos trabajando con un problema de revisión, estamos trabajando con un problema de diseño. ¿Quieren hacer un problema de diseño? Sí, excelente, esa es la actitud. Vamos a diseñar una trave. Esta trave va a tener las siguientes características. La vamos a construir con concreto de 200. Vamos a utilizar acero de rojo. Todo normal. Y vamos a ponerle un sistema de cargas a la trave. Y aquí ya incluimos el peso propio de la trave, porque somos así de chicos. Y para no tener problemas, vamos a tener un factor de incremento de carga de 1.5. En el ejemplo de revisión, nuestro incremento de carga fue de 1.57 y vamos a hacer 1.5. Vamos a tener entonces una trave simplemente apoyada, donde vamos a tener una carga constante de 1.500 kilogramos por metro, que incluye todo el peso propio de la viga, todo el sistema constructivo.
y además algo de carga, y además vamos a poner algo puntual de 4,000 kilos, de 4 toneladas. ¿Qué puede ser? No sé, no se me ocurre nada. Pero lo guarda. Algo que pesa 4 toneladas. De hecho, todavía lo estoy complicando o simplificando de más porque está puntual. Cuando en realidad vamos a tener una carga distribuida en la superficie. Pero vamos a considerarla puntual. Es más, va a ser un aire acondicionado. Unas sabaneras, que es liga. Aire acondicionado. Bueno. Entonces, con estos datos, vamos a comenzar el proceso de diseño, el cual debería ser rápido, fácil y sencillo. Primero que nada, tenemos que determinar la geometría de la trama. Luego, vamos a determinar la cantidad de acero de refuerzo longitudinal. A continuación, vamos a dibujar la sección longitudinal de la trave con el acero de refuerzo. Recordando que para efectos del problema, la trave está simplemente apoyada en columnas y vamos a distribuir el acero de refuerzo. Nótense que para efectos de este problema, no voy a calcular la longitud de una parte del acero de refuerzo, porque doy por sentado que ustedes todavía no han llegado a esa parte en mecánica de materiales. Sí, la longitud extra no ha llegado a esa parte. Les tocará en unas 2 o 3 semanas más. Ya verán de lo que me refiero. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento de cálculo? Lo primero que nada es determinar el momento flector máximo actuante sobre la trave de la misma manera que lo realizaban en mecánica de materiales 1. Rápido lo hacemos, hasta lo podemos hacer de manera gráfica. Tenemos ahí nuestro momento, tenemos nuestra constante, trazamos, guardamos, dibujamos, no nos preocupamos por la escala y nos sale eso. Sabemos más o menos qué cantidad vamos a tener ahí. Ustedes. La distancia, perdón, entre los apoyos es de 7.5. ¿Los qué? La distancia entre los apoyos, perdón. 7.5. Ah, ok, donde descansa la carga es de 3, se puede decir, a 3. Es correcto. Es donde está la carga distribuida puntual. Profe, ¿le podría regresar un momento? Acá. Al planteamiento del problema. Gracias, profe. Listo, profe. Entonces, seguimos aquí. Deberíamos ser nosotros capaces ya de calcular estas cosas, nada más viéndolo. Obviamente no lo hacemos. No tenemos tanto tiempo trabajando como para poder saber así a simple vista cuáles van a ser las reacciones, cuáles son los momentos, cuáles son los cortantes. Pero ustedes van a poder hacerlo con calma y tranquilidad en la tarea que les voy a dejar. Tenemos entonces aquí nuestro momento máximo, tenemos nuestro cortante máximo, sabemos más o menos cómo tiene que estar integradas todo el juego de fuerzas que va a soportar nuestra clave y por tanto sabemos que aproximadamente a los 3 metros va a estar el cortante máximo de nuestra figura. Lo primero que vamos a hacer es determinar la sección transversal. Hay 2 maneras de hacerlo.
Una es tomar aproximadamente el claro donde van a colocar la liga y dividirlo entre 9 o entre 12 para más o menos tener una base desde donde trabajar. O, si ya llevan mucho tiempo trabajando en construcción, proponen un ancho que más o menos saben que va a cumplir. En este caso yo opté por decir que lo que voy a poner es un ancho de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque me ha funcionado para otros lugares, así que voy a utilizarlo aquí. Voy a calcular el peralte con la fórmula que está allá abajo, que es la raíz cuadrada del momento último sobre R max por B. La mayor parte de los datos, pues ahí están en la tabla. Y básicamente todo eso me sale 43 centímetros. Está redondeado, el valor en realidad es un poquito mayor, pero vuelvo a insistir en que no tiene caso que sea exactamente el peralte efectivo, porque estamos haciendo sobresimplificaciones. De hecho, me falta una B por una D. Bueno, estas sobresimplificaciones básicamente dan al traste con la exactitud. Si nosotros quisiéramos que fuera exacto hasta el último milímetro, en vez de emplear una sección rectangular equivalente, tendríamos que hacer el cálculo para saber dónde está el eje neutro, integrar la parábola y saber cuál va a ser el área. Y como eso nos va a tomar mucho trabajo, mejor utilizamos la sección equivalente con los datos anteriores de la tabla. Bueno, ya tengo el peralte que se supone puede funcionar. ¿Qué hago yo? Tomo este peralte efectivo y lo redondeo hacia arriba, simplemente para asegurar que el porcentaje de acero requerido siempre va a ser menor que el que me exige el reglamento. Y esto es lo que va a forzar a que el elemento funcione de manera subreforzada. Si tengo 43 centímetros de peralte efectivo, lo subo a 45. Yo sé que 45 me va a causar problemas, lo subo a 50 y agrego 5 centímetros para cubrir cualquier acero. Y así que tengo un peralte efectivo de 50, un peralte total de 55 y la base de 30 centímetros. Todo esto porque propuse un ancho de 30 centímetros. ¿Qué hubiera pasado si propongo un ancho de 25 centímetros? Vuelvo a revisar todos estos datos y me tienen que salir números diferentes. ¿Qué pasa si los pongo el ancho de 35 centímetros? Pongo todos mis datos ahí y me van a salir datos diferentes. Yo propuse 30 centímetros y me voy a quedar con mis 30 centímetros. Por experiencia, sé que me va a dar. Cuando ustedes tengan experiencia, ustedes van a poder proponer rápidamente así sus valores. Comenzamos haciendo un estudio en la cara superior. En el problema de revisión no hicimos un estudio de la cara superior. No lo necesitamos. Era revisión. Aquí es diseño. Aquí sí necesitamos saber cuál va a ser el refuerzo mínimo en la cara superior de la trama. Lo primero que vamos a notar, no hay un momento negativo. ¿Ahora dónde están aplicándose todas las fuerzas? Hacia abajo. Todas van gravitacionales, todas van hacia abajo. Por tanto, los momentos son positivos. Momentos positivos implican que solo requiero acero para cubrir los efectos de cambio de temperatura. ¿Qué cantidad de acero requiero? Pues va a ser el área de acero mínimo, en este caso negativo porque es en la parte superior, y voy a proponer 3.30 centímetros cuadrados. ¿De dónde salen esos 30 centímetros, esos 3.3 centímetros cuadrados? Del 0.002 de la base por el peralte
0.002 por 30 centímetros por 55 que calculé, y eso me da 3.30 centímetros cuadrados. Esta cantidad de acero lo cubro con 2 varillitas del 5. De hecho, es más, no importa si pongo acero de más, importa si pongo acero de menos. ¿Por qué no importa si pongo acero de más? Porque yo no puedo hacer que me vendan varillas de 3.3 centímetros cuadrados. Disculpe, maestro, Dígame. una duda. En su cálculo de acero, que dice que son 3.3, ¿son centímetros cuadrados? No es cúbico porque está multiplicando Es, 0.002 por 30 por 55. Es cúbico, ¿no? no, en centímetro Ok, cuadrado. El primer número es adimensional. ok, porque, bueno, Estamos calculando el área de acero, no estamos calculando el volumen de acero. sí, pero digamos, el calcularlo de esa forma es volumétrico, no es en un plano bidimensional. Si no lo está haciendo en 3, entonces es volumétrico. No, Sí, ¿no? Bueno, perdón. confía en mí, soy el ingeniero. Luego repasamos bien el procedimiento. Básicamente estamos cubriendo un área de acero en una sección de la traba. Luego vamos a sacar su volumetría, pero ahorita necesitamos cubrir solo la sección de acero y estamos cubriendo la sección que está justo debajo de nuestra fuerza puntual aplicada de 4 toneladas. Ahí se requiere en la parte superior 3.3 centímetros cuadrados de acero para cubrir todo el esfuerzo. En la parte superior, y de hecho vamos a cubrir más, si mal no recuerdo son 3.76 centímetros cuadrados, lo que miden 2 varillas del número 5. Entonces vamos a tener acero extra. ¿Hubiera podido cubrir esta cantidad de acero con otro tipo de varillas? Probablemente si me pongo con varillas de 2, que es básicamente alambrón, pero necesitaría muchos paquetitos de varillas. Y es mucho más fácil meter nada más una varilla del 5 a la derecha y una varilla del 5 a la izquierda. Lo tengo que poner simétrico y ya, me quito de problemas. Vamos ahora a la cara inferior. Aquí vamos a tener un cálculo del refuerzo mínimo requerido para soportar el momento máximo factorizado. Vamos a calcular entonces el área de acero. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a calcular el acero de refuerzo en la parte inferior. Tenemos nuestra base por nuestro peralte efectivo, por nuestra M, la que estaba en la tabla, y la vamos a restar a la raíz cuadrada de la base por el peralte efectivo sobre el momento al cuadrado, menos 2 veces la base por el momento último, entre el factor de seguridad sobre el esfuerzo de influencia sobre la M que está en la tabla, y el resultado nos va a salir eventualmente 15.8 centímetros cuadrados. Factor de seguridad es el fin. Eventualmente eso nos da un poquito
poquito más de 15.8 centímetros cuadrados, creo que son 15.807. 801. No, 803, algo así, no me acuerdo. Se redondeaba literalmente a 15.8. Y como de todos modos no vamos a encontrar una varilla de acero que sea de 15.8 centímetros cuadrados, no importa tanto la precisión. De cuando estén haciendo esto, acuérdense del uso de los paréntesis. Entonces, suponiendo esto, tenemos que buscar una cantidad de acero que nos salga entre todas nuestras varillas y que sea capaz de cubrir esta área de acero. Tiene que ser paralelo. Entonces, básicamente tendríamos que tomar la mitad de 15.8 para cubrir a derecha e izquierda de nuestra trave. No podemos tener 3 grupos de varillas en la parte de abajo, a menos que pongamos 3 grupos de varillas en la parte de arriba. No podemos tener una sola varilla arriba si tenemos 2 varillas abajo. Y no vamos a poner una varilla arriba y una varilla abajo. Tiene que ir por lo menos de manera simétrica. Mínimo un 4. Si no, vas a poder tener que pasar a 8 o a 6. .8 centímetros cuadrados. ¿Por qué lo cubrimos? Primero que nada vamos a ver. Vamos a probar que este porcentaje de acero de refuerzo sea menor que el máximo permitido. Tomamos esta sección de acero que calculamos, la multiplicamos por la base, por el peralte efectivo, y encontramos que 15.8 sobre 30 por 50 es equivalente a 0.01053. Nuestro porcentaje máximo era de 0.0153. Por tanto, tenemos un 0 metido en medio y eso nos garantiza que nuestra sección va a ser subreforzada. Dado que tenemos una sección subreforzada, eso significa que estamos trabajando como se debe. De hecho, les voy a contar, cuando yo era estudiante, yo siempre era el último en terminar los exámenes, porque nunca estaba seguro de si mi calculadora estaba bien, porque no sabía a ciencia cierta si estaba integrando bien los paréntesis o no. En mis tiempos lo teníamos que hacer de memoria, porque las calculadoras no tenían modo lineal. Tenía que hacer todas y cada una de las partes por separado y luego integrarlo, lo cual hacía todavía más difícil el procedimiento de exactitud. Mi calculadora, esta hermosa calculadora casi esta ya traía hoja de cálculo integrado. Entonces, ya puedo revisar varias veces todo el procedimiento y además me deja hacerlo en lenguaje natural. Pues puedo hacerlo tal y como se ve en la fórmula, en el libro de texto. Pero bueno, confía en ti, ingeniero. El porcentaje máximo es suficiente como para que la sección sea subreforzada. Pero no hemos acabado. Todavía hay más. Ahora, necesitamos saber cuál es el diámetro de las varillas requeridas para cubrir el área de acero en la parte de abajo. Vamos a tener un acero corrido. Esta es la cantidad de acero que tiene que estar a lo largo y ancho del elemento. Lo llamamos como AS positivo, corrido. Y es básicamente la tercera parte del acero, del área de acero.
Si sabemos que es 15.8 entre 3, entonces son 5.27 centímetros cuadrados. Esto lo cubrimos con dos varillitas del número 6. Que ya de hecho no son varillitas, son varillotas, son de 3/4, pero son dos varillas del número 6 y eso me da un área de acero de 5.74 centímetros cuadrados. 5.74 es más que los 5.27 y por tanto estoy protegido. Y todavía puedo hacerlo por otro método. Puedo calcularlo como 14.5 veces la base por el peralte efectivo dividido entre el módulo de fluencia. Esto es 14.5 por 30 por 50 entre 4.200. Y el área de acero que me cubre es 5.18. No puedo conseguir varillas que midan 5.18. Tengo que cubrir dos varillas del 6 que cubren 5.74. ¿Cuál de estos dos métodos elegiríamos? El que cubra más acero. Si los valores son muy cercanos, no pasa nada. Oiga, ¿qué pasa, profe, si me da que necesito cubrir un área de acero de 5.76? Bueno, yo igual lo cubro con dos varillas del número 6, porque en realidad ese punto 0.2 no me afecta tanto, porque falta acero. Necesitamos reforzar la parte donde se va a aplicar la fuerza de 4 toneladas. Esa sección de acero también la vamos a cubrir. ¿Cuál es? La llamamos AS positivo faltante y es equivalente al área de acero calculado menos Profe, el corrido. Dime. ¿por qué el AS se divide entre 3? Porque necesitamos cubrir la tercera parte porque está simplemente apoyado. Cuando tenemos una viga simplemente apoyada es la tercera parte del acero. Si fuera una viga corrida, sería la cuarta parte. Es la especificación que tenemos. Decía yo Ok, entonces, profe, muchas gracias. Perdón, Pues, maestro, esas especificaciones, ¿dónde las podemos encontrar para irlas checando? pues viene en su libro de mecánica de materiales. Oh, ok, gracias. Por eso les digo que estoy dentro de esa parte. Bueno, su área de acero faltante. Sabemos que necesitamos cubrir 15.8. Ya pudimos cubrir 5.74. ¿Cuánto nos falta? 10.06 centímetros cuadrados. ¿Con cuánta varilla podemos cubrir ese acero faltante? Con dos varillas del 8. Porque dos varillas del 8 equivalen a 10.14 centímetros cuadrados, lo cual está arriba de los 10.06. Y de ahí, recuerdan que en el punto anterior les dije que hubiera pasado si necesito cubrir 5.76 en lugar de 5.74. Los cubro con este acero. Cuando es una diferencia mínima, no pasa nada. Tengo un porcentaje de acero extra. En este caso, todo va muy bien. Cualquiera de los métodos para acero corrido me cubrió el área y el acero faltante perfectamente se cubre también con gran facilidad. Y con esto ya puedo hacer la determinación de momentos parciales. ¿Cómo es? Nadie dijo que iba a ser fácil. Los momentos parciales que logran cubrir las varillas de acero que propusimos, vamos a revisar si logran cubrir toda la capacidad. Si uno de estos no me da,
Regreso al paso 1. Vamos a revisar entonces. Nuestro momento propuesto tiene que ser igual al área de cero propuesta sobre el área de cero sobre el momento total. Y vamos a cubrir ¿cuánto decía el diagrama que teníamos que cubrir? 17.325 kilómetros sobre metro, no, kilogramos sobre metro. Para que se vea que esto lo hice como a las 3 de la mañana. Vamos a tener dos varillas del 6. ¿Cuánto momento cubren las dos varillas del 6? 5,74 entre 15 por sobre 17,325 cubren 6.294 kilogramos metro. ¿Y cuánto cubren las varillas del número 8? Son 10.14 entre 15,80 entre 17,325 cubren 11.119 kilogramos metro. Y si yo lo sumo, tengo 17.413 kilogramos metro. ¿Cuánto se supone que tenía que cubrir? 17.325. ¿Lo excedo? Sí, perfecto. ¿Por cuánto? Por poquito, pero lo excedo. Ya no nos queda más que vaciar esta información a nuestro diagrama arquitectónico para que el herrero, el fierrero de nuestra obra, el herrero de obra negra, sepa cómo tiene que hacer las varillas, cómo va a armar nuestro castillito, cómo va a ir nuestra dala. Lo bueno que no viene en México, no viene en ejercicios de hacer el examen. No voy a hacer tan mal. Para este paso. A ver. Todo esto ustedes lo pueden automatizar en una simple hoja de cálculo. La computadora no se cansa tan rápido como nosotros de hacer las cuentas. Ustedes pueden poner todos los datos en una hoja de cálculo y luego terminan con estos valores y saben. Y ustedes pueden hasta programarle la precisión a la hoja de cálculo. Yo esto lo hice con la hoja de cálculo de mi calculadora. ¿Cómo vaciamos entonces la información aquí? Así. Así se tiene que ver nuestro detalle constructivo. Le vamos a poner dónde está el eje neutro, le vamos a poner cuáles son las cargas que tiene que soportar cada sección, cuál es la parte que no tiene que soportar absolutamente nada, las dos varillitas del 5, cuál es la que va a estar soportando todo, la del número 6 y la del número 8, y dónde tienen que ir los apoyos. Dibujamos la forma de los estribos, dibujamos la sección de las varillas de refuerzo, colocamos el acero en formato de paquetes y listo. Ponemos las dimensiones. ¿Claro? La del grupo de la derecha, profe, es lo que soporta la de arriba y la de abajo. Las firmas. Claro que está hecho en Paint. No quería abrir para tocar nada más para dibujar esto. Y antes diga que no lo dibujé a mano. Yo soy de los que dibujan todo a mano. Entonces, toda esta información provino de aquí. Eso es calculando únicamente lo que cubre el momento del acero de la parte de abajo. No, calculamos los dos. Solo especificamos que cubre el acero en la parte de abajo. Porque arriba nada más vamos a tener acero para contracción térmica. No vamos a tener un momento negativo. Si tuviéramos un momento negativo, lo hubiéramos especificado.
¿Es mucho? No digas eso. A nosotros nos ponían a hacer 4 de estos por clase. Y teníamos que terminarlos rápido porque la clase era de 1 hora. Bienvenido al mágico mundo de la ingeniería. Donde Eso fue en la sí. No, de hecho, ya lo habíamos visto en una tabla. Ah, es de ese mismo. Es de ese mismo. Ahí no tenemos mayor problema ni mayor inconveniente, por eso lo hace uno en forma de tabla. Y en ingeniería pues, existimos 2 clases de profesores. Unos que dicen que no los dejan sacar nada en el examen y otros que sí. Yo prefiero que tengan ustedes su acordeón en la carpeta, porque lo van a utilizar en todos lados. Yo lo hago. ¿Por qué? Porque las operaciones más comunes las puedes hacer con rapidez y las que no son comunes ya te aprendiste el procedimiento para calcularlo. Entonces ahí no hay mayor inconveniente. Igual en el examen yo les voy a poner todos los valores necesarios. Si tienen que hacer un cálculo. Todavía no lo decido, entrego el examen mañana. Pero por lo pronto, ya puedo hablar. Todo salió de unas características que necesitábamos hacer de manera rápida y efectiva. Y todavía no les enseño a calcular las vigas de acero. Las vigas de acero van a ser todavía más bonitas que estas. Y las vamos a ver el próximo lunes. Pues también se suele tener cuidado con la policía. Vale, eso. Está en pecho. Pues si no hay mayor inconveniente, ya me pusieron toda su asistencia. Si no me pusieron su asistencia, van de darle que lo pongan ahorita. Y vamos. La siguiente clase. Sí.